Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Es extraño. ¿Qué significa? Gira apartó la mirada de su obra y miró el rostro atractivo de Ko. Piensa por ti mismo. ¿Qué sientes al verlo? Ko observó la pieza un momento antes de sonreír. No querrás saberlo. Es más subido de tono de lo que piensas. Explícamelo. En mi cabeza, solo pienso en cuando tuvimos la última vez. Fue tan intenso que todo quedó destrozado. Estas piezas rígidas y sin vida son como yo, endurecido, sin intimar con nadie en mucho tiempo. ¿Qué? Y la suavidad de las flores eres tú, despertando mis emociones, mi vida, que, si soy honesto, tengo unas ganas locas de estar contigo ahora. Es una interpretación demasiado subida de tono, que Gira estaba atónito, tragando saliva una y otra vez, sin saber cómo reaccionar. Mientras Cosa acercaba, su respiración cálida era palpable. Pero temiendo que todo terminara en caos como antes, Ko se apartó, intentando controlarse. Mejor me ducho para calmarme. Si quieres, ve a dormir. ¿Qué? ¿Empiezas así y lo dejas tan fácil? Tú dijiste que si lo hacemos muy seguido, te aburrirás. No quiero apresurarme. Ko se dirigió al baño para refrescarse, maldiciéndose en silencio mientras intentaba recuperar el control. El sonido del agua resonaba y Gira afuera reflexionaba sobre los eventos del día. Tras rechazar a Penny y elegir a Ko, sentía la necesidad de que Ko le asegurara que su decisión había sido la correcta. Miró su obra recién terminada, tocando los restos de computadora y las flores. Luego decidió, caminó hacia el baño. A través de la cortina vio la figura de Ko en la bañera, con la cabeza apoyada en el borde y los ojos cerrados. Cuando Gira entró, Ko levantó la cabeza y lo miró. ¿Te molesta si me meto contigo?, pidió Gira. Claro que no, respondió Ko. Gira se desvistió bajo la mirada atenta de Ko. Cuando entró en la bañera y se enfrentaron, Ko no apartó los ojos. Honestamente, el primer día que te vi nunca imaginé que terminaríamos juntos, dijo Ko. Si profundizaba, Ko nunca pensó que podría amar o estar con alguien. Su vida era solitaria, con pocas interacciones. Despedía a cualquiera que no fuera útil. Esa era su vida, como si yo lo hubiera planeado. Incluso eras el tipo de persona que quería rechazar, respondió Gira. Entonces, ¿por qué me elegiste? Porque eres un desastre, pero Ko salpicó agua en su cara. ¿Ves? No terminó de hablar y ya me interrumpes, ya lo sé. Pero si soy honesto, eres adorable, solo que no te gusta mostrarlo. Seguirás conmigo, ¿verdad? Era increíble que esas palabras salieran de la boca de Ko. No quería admitir su miedo a perder porque siempre había valorado lo que tenía. Desde que su familia perdió todo, tras la quiebra, esta era la primera vez que sentía amor de nuevo y no quería perderlo. ¿Tienes miedo de que te deje? Sí, el que debería tener miedo soy yo. Tú eres el tipo que abandona fácilmente cuando algo ya no le sirve, como tus computadoras. Si no estás seguro, múdate aquí conmigo. Quédate hasta que la casa esté lista y luego nos mudaremos juntos. Ko comenzó a soñar y Gira lo siguió. ¿Era esta la seguridad que buscaba? Ko se la ofrecía sin esfuerzo. Pero si me mudo, podré irme si quiero. Ko se acercó más. Mírame a los ojos. Ese gesto le recordó su primer encuentro en un restaurante. Habían compartido muchas miradas, cada una con un sentimiento distinto. Esta vez, los ojos de Ko estaban llenos de profundidad y vulnerabilidad.
¿Qué sentiste entonces? Al principio no sentía nada por ti, pero ahora siento algo inmenso. Quiero que seas parte de mi vida. Lo mismo digo. Con esas palabras, ambos se fundieron en un beso apasionado dentro de la bañera, abrazándose con fuerza, desbordados por un amor difícil de contener. Una semana después, Ben seguía viviendo como una alma en pena. Estaba tirado boca abajo en el sofá desde la noche anterior. Al amanecer, no se había movido. Cuando Marwin salió de su habitación, se sorprendió al verlo aún ahí. Se acercó al sofá, tiró de su brazo para levantarlo. Tonto Ben, ¿estás bien? No pensé que me afectaría tanto. Su voz era ronca. Marvin lo levantó y lo arrastró al baño para lavarle la cara. Anoche intenté distraerme buscando trabajo, pero terminé buscando imágenes de arte y pensando en él otra vez. Marvin ignoró sus palabras y le levantó la cara con brusquedad, como si cuidara de un niño pequeño. Ben se quedó inmóvil sin hablar. ¿Ya despertaste? Sí. Hoy tengo un casting. ¿Vienes conmigo? No tengo fuerzas. Vamos, anímame. Piensa en otra cosa para no estar tan triste. Prepararé tu ropa, tu ducha. Marwin cerró el grifo y le dio un golpe en la cabeza antes de salir. Ben miró su reflejo en el espejo enfrentándose a su propio dolor.